Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Erico Frangini y hoy día continuamos nuevamente nuestra serie. Estamos en medio en la carne, todo en lo más grueso de nuestros estudios y vamos a ver un personaje verdaderamente extraordinario. Vamos a ver el encuentro de Dios con el rey David. Hemos visto el encuentro de Dios con Adán y Eva, con Abraham, con Moisés, y ahora nos vamos a enfocar en David. Y por más que he tratado de resumir esta parte del estudio, creo que no podemos tomarnos menos de 3 videos para contemplar, aunque sea un poquito, lo magnífico no tan solo de este personaje en la Biblia, pero de lo que Dios está revelando con este grande de los grandes. Tras la saga del Éxodo, el pueblo de Israel resulta desobediente a Dios, por lo cual es juzgado con 40 años vagando en el desierto. Esa generación, incluyendo a Moisés, no logra entrar en la tierra prometida. Es bajo el liderazgo de Josué, discípulo de Moisés, que el pueblo se esparce y se establece en el territorio otorgado por Dios. A partir de allí, Israel pasa por un periodo bajo la gobernanza de jueces, grabado en el libro con el mismo nombre, donde el pueblo cae constantemente en desobediencia de la ley, es capturado por naciones extranjeras y liderado por un juez llamado por Dios. Este patrón se repite a lo largo del libro y es aquí donde personajes como Gedeón y Sansón se hallan, con este último ocupando un espacio en la imaginación colectiva de grado mitológico. Este periodo termina con la nación en un estado trágico y crítico resumido en el último versículo de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El último de los jueces se llamó Samuel, profeta cuyo ministerio sirvió de bisagra entre el periodo de los jueces y la monarquía en la historia de Israel. En los libros que llevan su nombre, Primera y Segunda de Samuel, vemos el surgimiento y el establecimiento de la monarquía con 2 personajes de gran peso en las Escrituras, Saúl, el primer rey, y David, el escogido de Dios. Es con este último que Dios establece el pacto del reino, que avanza la historia de la redención y añade un aspecto importantísimo a su desarrollo. Estamos en los siglos 10 y 11 a.C., días que verán la gloriosa cima de la teocracia israelita seguido por su estrepitoso debacle. Pocos personajes ocupan el volumen de espacio que ocupa David en la Biblia. Es el personaje principal en 4 de los libros de la Biblia, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas. Además de haber compuesto casi la mitad de los salmos y ser mencionado en varios otros libros, incluyendo el Nuevo Testamento. Su vida es una aventura digna de las producciones más épicas de Hollywood, que ha cautivado la imaginación de miles a lo largo de la historia. De ser un humilde pastor de ovejas al monarca de mayor trascendencia en la historia de Israel, músico y guerrero, ejemplo de devoción y a la vez poseyendo serias fallas morales, es con razón que David ha alcanzado un estatus de grado mitológico. Por ende, hacer un recuento biográfico, aunque sea panorámico, resultaría en un desvío de nuestro enfoque, que estamos de nuevo en una introducción a la Biblia. Son 3 los episodios contenidos en 4 capítulos que nos proporcionarán un perfil del rey David. El primero es el llamamiento de David. Eso se halla en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Debido a su desobediencia, Saúl, el primer rey de Israel, fue rechazado por Dios. Este fue rebelde en todo lo que hizo, no atendiendo el mandato de Dios ni respetando su reinado. Samuel, el profeta del Altísimo, es enviado por Dios mismo a Belén, pueblo de Israel, para ungir y consagrar como rey a uno de la familia de un tal Isaí. Al ver al primero de los hijos de Isaí, Samuel dijo: «De cierto, delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel: «No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. En este pasaje se vislumbra cómo enfoca la revelación a David. Como veremos, David no fue un santo en el sentido coloquial, fue un hombre con serias debilidades morales que, sin embargo, recibe un testimonio muy positivo. La Biblia nunca esconde la pecaminosidad de sus héroes, siempre mostrando la condición humana tal y como es, mientras que a la vez nos recuerda la virtud inherente de ellos, la imagen de Dios que a ratos rompe la profunda neblina de nuestra depravación. La vista de Dios penetra las apariencias y fachadas que cautivan la atención de los hombres. Y mientras que Samuel se impresionaba con el parecer y la estatura de los hijos de Isaí, Dios ya tenía a su escogido David, a quien el Nuevo Testamento llama varón conforme al corazón de Dios. Eso está en Hechos 13:22. De vital importancia entonces notar cómo acaba este pasaje, donde se nos dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esto se contrasta con el caso de Saúl, que había sido desechado por Dios como rey. Todos los éxitos de David y sobre todo su contribución a la revelación en los Salmos se debe a la obra del Espíritu Santo de Dios. La pregunta que debemos hacer es: ¿en qué sentido fue David un hombre según el corazón de Dios? Lo cual nos lleva al segundo episodio. David y Goliat. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 17. No lo voy a leer todo porque nos extendemos demasiado. Pero sin duda alguna, este es el pasaje más famoso de la vida de David, quizás el pasaje más famoso de la Biblia entera, y un favorito en las escuelas dominicales, ¿verdad? En todos los libros bíblicos para niños está el Arca de Noé y David y Goliat, como mínimo. La batalla entre el gigante Goliat, guerrero de fama, y el joven David, un simple pastor de ovejas, es legendario. Todos conocemos cómo con un simple tiro de su honda, David mató al gigante mientras éste le atacaba, dándole la victoria a los israelitas sobre los filisteos. Lo que quizás se desconoce son las circunstancias y la mentalidad que llevó a David a enfrentarse con Goliat. Poco de contexto, ¿no? Los filisteos fueron un gran dolor de cabeza, una espina al costado de Israel durante todo este periodo. En esta batalla en particular, ambos ejércitos se colocan en 2 montes, uno enfrente al otro, con un valle entre ellos. Goliat se pasó 40 días desafiando a los israelitas, yendo al centro del valle, demandando que viniera un paladín a pelear con él y así resolver el conflicto. Se hace hincapié del gran miedo que tenían los israelitas, el terror que sobrecogió al campamento y específicamente a Saúl, su rey. David llega al sitio de la batalla por orden de su padre Isaí, quien enviaba a sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, todos soldados, algunas provisiones. David debía entregar el encargo y llevarle noticias a su padre del estado de sus 3 hijos.
Resulta así que al llegar David encuentra a Goliat desafiando nuevamente a los israelitas y se entera que Saúl había prometido darle al que venciere al filisteo grandes riquezas y a su hija por mujer, además de eximir de tributos a su familia. Así que, ¿qué había ofrecido Saúl? Saúl había ofrecido riquezas, darle una de sus hijas en matrimonio y no más impuestos para el que pudiera vencer a Goliat. El joven David se ofrece a pelear por Israel, explicando que en su experiencia como pastor de ovejas, él tuvo que enfrentar leones y osos para salvaguardar el rebaño, añadiendo, abro comillas, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Así, rehusando la armadura común del soldado y equipándose con su bolsa pastoril, cayado y honda en mano, se enfrentó a Goliat. Es en el corto intercambio con el gigante que leemos lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué tremendo discurso que se pega David. Según este pasaje, la valentía excepcional de David tiene sus raíces en su inmensa confianza en Dios. El uso del título Jehová de los ejércitos y la afirmación de que de Jehová es la batalla demuestra que David conocía bien su Biblia. Todas las liberaciones que Dios había ejecutado a favor del pueblo, desde el Éxodo, durante la época de los jueces, dejaban más que claro que, como escribiría siglos después el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David estaba convencido de la fidelidad de Dios en su carácter salvífico. Dios los iba a salvar. Además, en asumir este gran desafío como representante del pueblo, David estaba ejercitando su llamado al trono como el ungido de Dios. La unción ya había pasado. David sabía que él había sido escogido por Dios para dirigir al pueblo, aunque no se había ejecutado dicho cambio en la monarquía. En base a la promesa de ser rey sobre todo el pueblo, no cabía duda alguna en la mente del joven de Belén que Dios le daría la victoria, no solamente sobre Goliat, pero como lo demostraría su exitosa carrera militar, sobre cualquiera de los enemigos de Israel. Por último, David entendió que todo lo que estaba pasando tenía como gol el reconocimiento de la gloria de Dios. Toda la tierra sabrá, dijo David, que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Las obras de Dios son testimonio para el hombre de su gracia y la salvación que reciben los que siguen su palabra, los que le obedecen como David. De tal forma se confirma lo dicho por Dios acerca del carácter de David, de corazón valiente, amante de Dios y de su palabra, dispuesto a luchar por el bien, a ser testigo de Dios, del Dios vivo, al punto de arriesgar su vida, o sea, un corazón conforme al de Dios, un verdadero héroe David, ¿verdad? Que se enfrenta ante los gigantes no con armas de fuego, no con armas como lanzas, sino con su fe. Un personaje verdaderamente extraordinario. Espero que podamos imaginarnos más o menos cómo fue esta gran batalla. Pero tristemente, como dije al principio, los hombres de la Biblia no son santos. Y hay otros episodios, específicamente uno, que nos demuestra el gran fallo en el corazón de David. Y eso lo veremos en el próximo episodio.